Buenas tardes a todos y a todas. Esta es la última conferencia del ciclo titulado Asturias, el asturiano y el fecho religioso, que entamó ya va un mes. Y esta es la cuarta y última conferencia de José Luis Fernández, al que me presta presentar ahora antes de que él fale. Estuvimos aquí mirando porque la intención era que fuera con PowerPoint, pero hubo un accidente en el documento y estuvimos intentando igualarlo, pero fue imposible. Bueno, José Luis Fernández Álvarez, Tirriu, que sigue el alcuño familiar, nació en Xixón en el año 1965, estudió en la Universidad de Uvieu, trabaja en una empresa privada, una cooperativa farmacéutica, es protestante evangélico desde xenero de 1976. Durante los estudios en la Universidad de Uvieu entamó los grupos bíblicos universitarios, una organización integrada en los grupos bíblicos unidos de España. Tiene una amplia actividad pastoral eclesiástica. Formó parte en la década de los 90 del presbiterio de la Iglesia Evangélica de Uvieu, siendo pastor Rubén Fernández, que ya mencionemos en la anterior conferencia como uno de los impulsores de la traducción de la Biblia a la lengua asturiana desde la Comunidad Evangélica de Asturias. Colaboró en la iglesia de Figareu, de Xixón, de Lugones, de La Felguera, en fin, tiene una actividad muy amplia en este terreno, miembro de la Alianza Evangélica Española desde 1990. Esta actividad religiosa tiene también ramales de tipo social. Colaboró en la ONG Evangélica Bethel, que ayuda a la lucha contra la drogadicción. Fue presidente de la Asociación Cultural José María Pla, 10 años, hasta 2019. Su actividad también se movió alrededor de la Biblia. Fue miembro del Comité Ejecutivo de los Grupos Bíblicos Unidos. Participó también, colaboró en el proyecto de traducción de la Biblia a la lengua asturiana que se presentó este año, en el mes de abril, en esta misma sala. Participó también en exposiciones relacionadas con la Biblia, la exposición Biblia y Reforma en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Uvieu, la exposición bibliográfica de Bisuyu de Lletres y del Espíritu. Pero, sobremanera, el motivo de traer a José Luis Fernández es que es uno de los mayores expertos, si no el mayor experto, en historia del protestantismo en Asturias, que es un aspecto de la nuestra historia asturiana conocido pero poco divulgada. Tiene dado conferencias sobre este tema. En general también él ya entendió en historia del protestantismo en general, ¿no? Pero bueno, tiene dado conferencias de los dos terrenos, la historia del derecho de la libertad religiosa en España, conferencias sobre el 450 aniversario de la muerte de Martín Lutero, etcétera, ¿no? Y sobre la historia del protestantismo en Asturias, pues son conferencias y artículos alrededor de este tema, sobre la reforma en Asturias, 200 años de presencia protestante en Asturias. Son artículos publicados en diversas revistas especialidades o en la prensa de Asturias. De ellos títulos son prestosos por el interés que pueden tener. Por ejemplo, este artículo titulado Don Ramón Sordo Lamadrid, protestante y progresista, alcalde de Llanes. O este otro, Los protestantes en la Revolución de Octubre de 1934 y la Segunda República. O también el estudio que dedicó a Federico Flittner, un
alemán que tiene mucho que ver con la implantación del protestantismo en Asturias, un trabajo titulado Federico Flickner, 1845-1901, un alemán en Bisuyu, en Asturias, en la revista Memoria Encesa dun país. Pues Bisuyu, Alevia, Xixón son puntos importantes en la implantación del protestantismo en Asturias. Clarín y los protestantes y otro trabajo de él, en fin, que ya está, como digo, ya un experto en esta cuestión, y ya por eso, por lo que este ciclo queríamos oír la su exposición en una conferencia que no tiene un carácter estrictamente lingüístico como fueron los otros tres, pero que también completa el ciclo exponiéndonos de qué tan interesante de la nuestra historia. Entonces, sin más tirrio, tienes la palabra. Muchas gracias. Antes de entamar el tema, dos cuestiones. Préstame dar gracias al RIDEA, que en este 75 aniversario organice el ciclo que coordina Ramón de Andrés y que lo faiga acordándose del protestantismo asturiano. Y préstame facelo porque una de las primeras dos publicaciones del RIDEA fue la aspiración de la H en el Oriente de Asturias de Lorenzo Rodríguez Castellano, que era fiu del segundo pastor protestante de la comunidad en Bisuy, Doroteo Rodríguez. Lorenzo no era creyente, pero recibiera una formación educativa protestante en el Colegio El Porvenir, fundado por Federico Flickner en Madrid, y que precisamente también cumple 124 años. Querían que estudiara teología, pero él prestaba más estudiar filosofía y letras, filología, y la su elección, no sé si buena, por lo menos fue muy importante para la lengua asturiana. Y este es el motivo por el que voy a hacer la conferencia en asturiano. No estoy muy averado a ello, pero préstame hacerlo en la lengua que los primeros protestantes asturianos falaban. En esta tarde pretendo ver 4 comunidades evangélicas, 3 concretas y la última algo más genérica, que van a servirnos para ver el desarrollo del protestantismo en el tiempo de acuerdo con su contexto social. La reforma protestante es un concepto amplio y no mal movimiento religioso en la cristiandad occidental que surge del rodio de 1500 y que corona en la mitad del siglo XVII. Este movimiento que lleva en su propio criterio retorno a la forma original y originante del cristianismo no da fruto en España, todavía menos en Asturias, que ya era en ese siglo XVI unas indias con necesidad de entender la palabra de Dios. Valoraciones que no parecen exageradas si nos atenemos a las palabras del obispo Diego Aponte de Quiñones, que recoge José Luis González Novalín en su discurso de ingreso en este Instituto de Estudios Asturianos. Las visitas ad limina de los obispos de Oviedo, 1585-1901. Hasta hace 10 años, 1584, escribe el obispo, la mitad de los curas no entendían la lectura del Evangelio. Entonces, ¿cuándo surgen las comunidades protestantes asturianas y cómo? Antes de responder, tenemos que decir que el protestantismo no es un bloque homogéneo, sino un fenómeno diverso y múltiple. Ello es un tronco con 10 ramas que relaciones entre sí, crucense en el su desarrollo y en el su camino histórico. Que además tienen los sus momentos de esparcimiento y crecimiento junto con otros de contracción y letargo. Como respuesta a ese letargo, surgen ramas nuevas que busquen esparcir la fe cristiana protestante y la Biblia a todos y todos los países. Y el caso del metodismo del siglo XVIII o las asambleas de hermanos en el entamo del siglo XIX.
y organizaciones como la Sociedad Bíblica, que nace el 7 de marzo de 1804, cuando un grupo de cristianos decidió dar arreglo al problema de la falta de Biblias asequibles para los cristianos de fala galesa. Ya la historia de la guaja Mary Jones, que caminó por 20 millas para conseguir una Biblia en su lengua materna. Y es con motivo de la Guerra de la Independencia que el protestantismo llega a Asturias, y así, en la casa del cónsul inglés, celebraránse los primeros cultos o oficios religiosos. Esa presencia medrará con la venida de capital y empresas europeas, y así, por ejemplo, nace el cementerio protestante de Alaña, en Mieres. Non tenemos todavía datos para falar cosas concretas de la existencia y presencia de comunidades protestantes de los inmigrantes europeos. Sin embargo, no dudamos que existieron y que mantuvieron relaciones de diverso tipo con las comunidades protestantes asturianas. Poco después de la Guerra de la Independencia llegaron los evangelistas o misioneros protestantes, distribuidores de Biblias, colportores, que é o término francés que adopten os evangélicos en España panomanos, e el caso del perconocido Jorge Borrow. Otros, como José María Pla, en el puerto de Xixón, en el muelle, trabajaba como traductor al par que distribuía folletos y revistas protestantes hasta el momento en que fue detenido y preso. Porque nos vaivenes políticos de España en el siglo XIX no existía libertad religiosa hasta la Revolución de la Gloriosa de 1868 y la su constitución en el 1869. El momento en el que Brin dijera: soy libres para entrar en España con la Biblia en bajo el brazo y predicarle sus enseñanzas. Este periodo en el que nacen las comunidades protestantes es lo que conocen la historiografía evangélica como Segunda Reforma. Y en este momento que nacen las primeras comunidades e iglesias evangélicas en España, pero también en Asturias. Bueno, vamos a ver la primera comunidad protestante concreta, Bisuyu. Quizás sea la comunidad protestante más conocida, o al menos la más nomada de Asturias. Cuando se habla de los protestantes de Bisuyu, de inmediato surge la pregunta de cómo llegó el protestantismo a este lugar apartado y escondido de Cangas, en su origen. Suele responderse con la hipótesis que fue mención al labor que fuera mayoritario en el pueblo, los ferreiros. Así supónse que los ferreiros conocieron la fe protestante en sus viajes para vender sus mercancías. Pero esta hipótesis está cogida de la realidad de lo que pasara en el oriente de Asturias y asimilada a Bisuyu en sí más. En el oriente de Asturias, en Alevia, Peñamillera Baxa, y que me disculpe Ramón si la toponimia de la que faigo uso non sea totalmente normalizada, na década de los 70 del siglo XIX, un grupo del pueblo, na Alevia, que eran cesteros, facían cestes, viven a atender a venderos. Allí atopen la fe protestante y conviden al misionero evangélico William Gulick a visitar el pueblo y falar de las creencias protestantes. Sin embargo, el origen de la comunidad protestante en Bisuyu no es así. Y es por motivo de un bisuyense emigrado a Madrid de nombre Antonio Rodríguez Cruzado, que se fai protestante y manda a los sus parientes, al su cuñado Manuel Rodríguez Martínez, Nuevos Testamentos, Biblias, folletos. En el llar de Manuel, ya en Bisuyu, la casa que hoy conoce como la Capella Escuela Evangélica, xúntase en 1871 a leer la Biblia unas 20 personas. No solo de Bisuyu, también de pueblos vecinos como el de Pumar. Al poco otro misionero, Armstrong, con la su mujer visiten Bisuyu y ponen una escuela evangélica. Hasta ese momento el pueblo no tenía escuelas a unos pocos meses de invierno. Otro lugar común cuando se fala del protestantismo y Bisuyu es la tolerancia. El ejemplo de Bisuyu como pueblo de convivencia entre católicos y protestantes. Pero eso no sucediera en aquellos años. La primera noticia que atopamos en la prensa es del 10 de agosto de 1877 en el periódico de Ginebra.
este periódico da la noticia de que en este pueblo de Suyo el párroco católico entra en la casa de una familia protestante durante la su ausencia para llevar un niño recién nacido a bautizarlo en la fe católica. El pa avisado regresa a presa para evitarlo. Esta ya es la primera noticia que atopamos por el momento en las hemeroteques. De aquellos años tenemos noticias de 2 juicios contra los protestantes en Vesuyo. En su neto de 1883, na audiencia de lo criminal de Tineo, acúsase a Manuel Rodríguez Martínez de inxures al maestro de primeras letras de Vesuyo. Fue un juicio que llamara la atención por el número de testigos que deben comparecer, más de 40. Y Manuel fue condenado con pena de destierro. El otro juicio, en febrero de 1884, y el de 3 jóvenes evangélicos, 2 mozos y una moza, que no se descubren al paso del viático, como ya era costumbre obligada en el momento. Condenaronlos en sentencia de 13 de febrero. Estos jóvenes, en esas circunstancias, que llevaron los presos en la cárcel de la Calle Mayor en Cangas, lo que hacían era que leían en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles. A medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios mientras los otros presos escuchaban. La calle donde estaba la prisión y era una calle de tránsito de mucha gente, y la gente parábase a oír aquellos cantares que no conocían y falaban del Evangelio de Dios y de Jesús. De tal modo que el párroco de Cangas, en antes que finara la sentencia de prisión, pidió la puesta en libertad de los jóvenes con la razón de que no quería que Cangas tomara regaño la fe protestante de los visuyenses. Estos jóvenes eran Emilio Rodríguez Martínez, de 21 años, Manuel Rodríguez, de 22, y Cándida Rodríguez Fernández, de 20. Manuel será años después maestro en el pueblo toledano de Camuñas. En el 2017, 500 aniversario de la Reforma, el pueblo expresaría el su agradecimiento a su persona, a su recuerdo, porque ya era muy apreciado. Cándida será maestra del Colegio Evangélico de Sisión y casaráse con el fundador de la Iglesia Evangélica en la ciudad, José García Sánchez. El tercer elemento que fue de Vesuyo un pueblo preespecial en Asturias y el cultural. No es solo que los protestantes crearan las escuelas para todo el año en el pueblo, y también que los niños continuaban sus estudios a Madrid, en el Colegio El Porvenir, facilitando el acceso a la universidad. Y es la razón por la que Vesuyo tuviera tantos licenciados universitarios, porque el resto del pueblo también hizo suyo este empeño en que los sus fíos hicieran estudios. Esto hacía de los veranos vesuyenses, en la primera mitad de los años 30 del siglo XX, un encuentro de cultura donde Alejandro Casona leía a los sus collacios de sobres que iba a estrenar en la capital, na Serota. De algunos hicieron teología en las universidades europeas y serían pastores de las iglesias evangélicas en dichos lugares españoles y también de Francia. Otros serían maestros en colegios evangélicos y también profesores en las universidades americanas. Ya dijimos que alguno no era creyente y dedicaríase a la filosofía, y al que los estudios del asturiano deben mucho. Pero no llena más que los hombres estudiaron. También las mujeres hicieron estudios y estudios superiores. Así encontramos que entre las primeras mujeres universitarias atopamos de ellos protestantes, y entre ellas a Marina Rodríguez, la primera mujer licenciada en farmacia en España. En este punto quisiera desear constancia que Marina no naciera en Vesuyo y que no estudiara en su colegio. Si bien no iba a ser extraño que fuera así. Marina es hija de Antonio Rodríguez Cruzado, el que mandó las Biblias y los Nuevos Testamentos a su cuñado. Y aunque sea de la que más se fale y escriba, Marina, el número de mujeres evangélicas de Vesuyo que estudiaron es súper importante. En este caso, los estudios se hacían en el Instituto Internacional de Señoritas, en Santander, luego en San Sebastián, luego en Madrid.
y era el instituto que fundara Alice Gordon, la mujer de William Gulick, el misionero que los de Alevia pidieron que los visitara. En este instituto de alguna de los vesuvienses sería directora. Muchos de los que estudiaran allí también se dedicarían en la enseñanza a los colegios evangélicos. Todavía la enseñanza pública ya era confesional católica y la puerta de la enseñanza en ellos estaba pesada para los maestros evangélicos. Esta cosecha cultural ya era casualidad o ya era consecuencia natural del protestantismo. Volvamos a Alevia. La mitad del pueblo hízose protestante, pero el obispo de Ubiu mandó un delegado y 2 misioneros jesuitas, y menos 2 familias, todos retornen a la Iglesia Católica. ¿Qué atopamos un poquillo más tarde? En el 1878, a los fíos de una de las 2 familias, la de Antonio Fernández, no saben ir a la escuela. Alevia tuvo la misma posibilidad y contacto que los de Vesuya, con 2 centros de enseñanza preimportantes. El Colegio Evangélico El Porvenir en Madrid, el Instituto Internacional de Señoritas. Pero la renuncia a seguir la fe protestante no deseó en Alevia esa cosecha cultural. Alevia, así nació la antítesis de Vesuyo. Otra característica que sobresale en Vesuyo y que yo no atopé paralelismo en ninguna otra iglesia o comunidad evangélica en España tiene que ver con la economía. Tiene que ver con el jubileo. El jubileo que llevamos en la Biblia, en el Levítico, capítulo 25. En ellos versículos dice: el año 50 declararéis lo santo y apregonaréis la libertad para todos los habitantes del país. Será un año de liberación en que cada uno tornará a les sus tierras, a la su familia. Si un comencín se vuelve pobre y vende de algún terreno suyo, quedará en manos del que la mercó hasta el año de liberación, que ya cuando la propiedad quedará libre, volviendo a manos del que la vendiera. En el año de liberación, el terreno tornará a manos del que lo vendió, como propietario que lleve. Los padres de uno de los protestantes quedaron endeudados de los protestantes en Vesuyo. Y al no ser quien a pagarle sus deudas, las tierras embargadas salieron a subasta. Enterado el misionero Federico Flinders manda un poder para que Manuel, el fiu de los embarcados, compre de algunas de las tierras por un valor de 7.500 reales, autorizándolo para hacer uso hasta los 8.000 para poder afrontar los gastos que deben ser generados con la operación. La intención de Federico Flinders nunca fue quedarse con las tierras, sino devolvérosles a los legítimos propietarios en cumpliendo los 50 años de los que falaba Levítico. Los fíos de Federico no pudieron cumplir con su deseo, por coincidir con la guerra civil. Ese subió de los 50 años. Tuvo que esperarse a la posguerra para dar cumplimiento. Y tardó un tiempo más largo, dado el número de herederos, personas involucradas, el acuerdo necesario para hacerlo efectivo. Y, repito, no sé de otro caso en toda la historia del protestantismo en España como este. Fino con la comunidad protestante de Vesuyo. Y es cierto, aunque no conocía, que estos antecedentes de griesques, persecución, injusticia, cárcel y restricción de derechos no desearon entre los evangélicos ningún espíritu de revancha, todo lo contrario. Sabían lo importante que era ser tolerante. Y ello fue relevante en un momento dado, que hizo que, a diferencia de otros pueblos en los que la iglesia evangélica desaparece, o los sus habitantes evangélicos marchen para las ciudades donde pasen desapercibidos, o marchen al extranjero escapando de la dictadura, este no fue el caso de la comunidad protestante en Vesuyo. En los meses más revueltos de la Segunda República tuvo lugar una reunión importante de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Cangas. Como concejal estaba Alejandro Rodríguez, uno de los protestantes. No era una excepción la presencia de protestantes en política. En otros municipios atopamos evangélicos ejerciendo de concejales y alcaldes. En esa reunión, las fuerzas de izquierda querían destituir al secretario del ayuntamiento por su pertenencia a la derecha.
Tiene mayoría, contando con el voto del evangélico. Llegó el momento de darle su voto y, para sorpresa de todos, Alejandro votó en contra. Explicó el porqué del su voto. Dijo que tenía una fía que terminara magisterio y no quería que por ser protestante la discriminaran como durante tantos años pasara, no deseándola ejercer como maestra. Ya era la última maestra de la larga diestra de maestros y maestras evangélicos de Vesuyo. No llegó a ejercer por culpa de la guerra y terminara marchando a América del Sur. Lo mismo que Alejandro no quería para la Sofía, no lo quería para el secretario, que más allá de sus ideas políticas, ejercía bien en su trabajo, y en esto estaban todos de acuerdo. Esta persona, el secretario, con el golpe de Estado llegaría a ser la persona más importante del movimiento nacional en Cangas. Y este hecho político de Alejandro evitara la represión o el fusilamiento de los evangélicos como pasara en otros lugares, en especial los dedicados a la política, que por regla general, hay excepciones, militaban en partidos de izquierda o republicanos. Esto permitió la continuidad de la comunidad protestante de Vesuyo. Eso sí, con todos los torgues del periódico histórico nomado Nacional Catolicismo. Así que cuando se fala de la buena convivencia del pueblo de protestantes y católicos que tienen su origen en un reportaje de Juan Antonio Cabezas en los días del Concilio Vaticano II, no hemos de olvidar que la tolerancia era un fruto protestante. Y cuando se fala del abandono y el mal estado de las instalaciones protestantes en el pueblo, y ahora, y es verdad, no debemos olvidar nunca el esplendor de la gran obra y biografía de la comunidad protestante. Con la inmigración a las ciudades y el hecho de que los últimos protestantes en Vesuyo no tuvieran descendientes, piensa ser una de las páginas, en mi opinión, más ricas y buenas del protestantismo asturiano. Dina, la última protestante quien falleciera en enero de 2014, puso de epílogo la presencia de Siguío. Porque es verdad que en verano todavía hay protestantes del pueblo. La presencia de Siguío, digo, de los protestantes en aquel lugar, pero rubricó las mejores páginas que atopamos del protestantismo asturo. La segunda comunidad, la Asamblea de Hermanos de Xixón. Pasamos del pueblo a la ciudad, por contraste, de lo rural a lo industrial. De las asambleas de hermanos, aunque no siempre fue así, ya que estamos siendo de la Iglesia Evangélica Española y pasó a ser de las asambleas de hermanos, al contrario de Vesuyo, que estamos siendo de las asambleas de hermanos y pasó a ser de la Iglesia Evangélica Española. El origen de la comunidad evangélica en Xixón no entamó en Xixón, sino en Ubiu, del pueblo de San Esteban de les Cortes. Allí un colportor entregó un Nuevo Testamento a José García Sánchez. Después de llegar, fízose protestante. La presión de los sus vecinos fue grande y no quedó más remedio que abandonar el pueblo y ir a Xixón, donde un director inglés, también de fe protestante, y ahí las relaciones entre la comunidad de europeos protestantes y la comunidad de asturianos protestantes, vemos la relacionar, pero no sabemos bien hasta qué punto era esa relación. Pero en este caso dio trabajo en una fábrica de loza, donde estamos ganando 7 reales. Los cultos protestantes comenzaron en su casa. Soy Xixón, nunha guardilla de un edificio de 4 plantas. Cuando el número de xente ya era mayor, alquilóse un local que fito las veces de capella e atopábase na cai que huelle cai Salustio Regará. Al estar cerca del muelle, tenían la visita de muchos marineros que portaban a Xixón, de algunos de Galicia y que eran miembros de las iglesias evangélicas allí. Un de los marineros casóse con una viuda de Cimavilla que daría lugar a una familia pero importante para la iglesia de Xixón, la familia García. Este local no pudo mantenerse mucho tiempo, pues era alquilado y el propietario deseó alquilarlo
por motivo da actividade religiosa protestante que se facía nel. José García casóse con Cándida Rodríguez, la moza de Bisuyo que tuviera presa en Cangas. Ella abrió una escuela evangélica que contaba con el sufrito de Federico Flinner. En el 1908 tenía 45 niños estudiando en esos aulas. En el 1913 esta escuela pasaría de sus filles, Lidia, que muriera 3 años después, nada más con 27 años, y Joe Bastet, quien ejerció de maestra hasta el año 1949. Y es verdad que en los años del nacionalcatolicismo, como clases particulares, especialmente para niños evangélicos que no viven a la escuela pública para evitar las enseñanzas obligatorias del catolicismo. La escuela estaba en la carretera del obispo, Huaycay Manuscrista, otro de los empresarios protestantes que impulsaron el desarrollo industrial de Xixón, otro protestante calvinista por Nomalu, era Luis Troán, enterrado en el cementerio Ciares, donde podemos ver su monolito. Y si vamos a Mieres, toparemos el cementerio de los franceses, donde está enterrado el empresario minero siderúrgico, también calvinista, Nomalu. La iglesia de Xixón no era numerosa para estar en una ciudad, pero era una comunidad muy activa. En el 1910 entamóse en todo el país una campaña para demandar la libertad de cultos, y en 1913 organizáronse en Xixón 2 actos públicos para hacer campaña en favor de la libertad religiosa. El primero en el Centro de Sociedades Obreras, el segundo en el Centro Instructivo Republicano. En 1920 fallecía José García. José García nunca fuera pastor. En su labor era de colportor. Llevaba la Biblia por todos los pueblos y aldeas asturianas, yendo por los mercadillos, por las ferias. Llevó la Biblia a los mineros, que muchas veces confundían con los curas, y en otras protegíanlo a la salida del lugar después de debates poquillín acolorados con el párroco del lugar. Los misioneros británicos ingleses de las asambleas de hermanos en Guión y Galicia mantenían contacto con la comunidad evangélica xixonesa. Conocíanse, tenían relaciones cercanas. Los misioneros venían en verano a la playa xixonesa y tras la muerte de José García van centrados sus esfuerzos en sofitar esta comunidad. Así Juan Vicen llega en 1921 para hacerse cargo como pastor. La primera necesidad a cubrir era el tener un espacio de culto amplio. Así tomase la decisión de edificar una capilla. Una moza inglesa dona las perras necesarias para levantar un edificio en el barrio xixonés del Llano de Abasio. En el momento que llegó a su conocimiento, los vecinos católicos organizáronse para protestar en el ayuntamiento con la fin de impedir la su construcción. El tema tratóse en el pleno del ayuntamiento y fue objeto de debate. Los vecinos, además de no querer a los protestantes en el barrio, pidían que el edificio se convirtiera en una escuela, que era muy necesaria en el lugar. Non fai falta que valore este fecho, tras o falado de Besuyo, lo falado de Aledia, en cuanto a educación y cultura. El tema finalizó con el permiso para la capilla, pero también con la imposición de una multa. La capilla inauguróse en el 1927 y tuvo en pie hasta la década de los 70, en los que la urbanización de la ciudad dejó a la capilla en sin posibilidad de seguir como edificio. Los siguientes años, durante la Semana Santa, celebrábanse cultos especiales que eran publicitados en la prensa local, invitando a todos los xixoneses. Además, celebrábanse otras actividades especiales en la propia capilla o de alguna sala de cine o lugar público. Cuando llegó la Segunda República, en el culto de Navidad del 31, los niños cantaron el himno evangélico típico del Frígido Pirene, con la música del himno de Río. En xullo de 1934, un autocar de excursionistas xixoneses fue arrollado en un paso a nivel por el tren expreso Xixón-Madrid. Abrióse una suscripción a la ciudad para auxilio de los afectados. Y la comunidad protestante xixonesa colaboró en ella. Después de los sucesos de la Revolución de Octubre en Asturias, todas las comunidades protestantes de España participaron en una suscripción que abriera la Alianza Evangélica Española para solicitar a los huérfanos sin distinción de ideas políticas o creencias religiosas. Y ya que los protestantes xixoneses vivieron a primera línea los sucesos revolucionarios de octubre del 34 en Xixón. Por un lado, los evangélicos que vivían en Cimavilla
Viéndose en medio de la lucha entre revolucionarios y las fuerzas del gobierno, quedando presos por 2 días cuando marchaban del barrio para escapar de los tiroteos, cañonazos y problemas graves de abastecimiento. También la capilla evangélica quedaría entre 2 fuegos al tener un de las barricadas revolucionarias a 50 metros. Parece que los revolucionarios tenían pensado ocupar la capilla por el anticlericalismo y antirreligiosidad que los movía, pero los pastores que estaban en la capilla, varios, quieren fechas en las que deben dar conferencias especiales, oyeron que la casa que servía para cuidar a los mancaos no tenía sitio para más gente. Así falaron con los revolucionarios y ofrecieron la capilla como hospital de sangre con la condición de cuidar a todos los mancaos, sean del bando que sean, y en sí pensar entrar en la capilla a ningún con les armes. Al atardecer los pastores entonaban himnos evangélicos con la armonio, prestaban auxilio, cuidados, atención y ánimo espiritual a las personas feridas que ellos traían. En antes, pusieron la bandera de la Cruz Roja en el tellado y en la fachada de delante. Es sin duda el que la capilla evangélica sirviera de hospital sirvió para que muchos conocieran a los protestantes. Y así que en el año 1935, radioemisora gijonesa EAJ34 convidara a los evangélicos a que se radiara un culto protestante. Y era la primera vez que la liturgia protestante, los sus cantos y les sus prediques estaban en la radio en España, y ello ocurriera en Xixón. El jubileo, la economía en Vesuyo, la presencia en la radio, medio público en Xixón, la primera vegada en la historia protestante en España. Pero la reacción conservadora fue fuerte y verbalmente agresiva, tal como se lee en el Predicación. Alentado de la guerra civil, el gobierno británico dio órdenes para que los pastores evangélicos regresaran al país, pero antes de regreso organizó su viaje para llevar a mujeres, niños y niñas evangélicos para Inglaterra. Algunos, muchos, prefirieron quedar, pero de decisión marcharon algunos. La ayuda a los huérfanos del octubre del 34 no se repartiera por de ellos problemas. Al entamar la guerra civil, la Alianza Evangélica Española decidió dar esos perres a la Cruz Roja que daba desayunos y almuerzo a los niños. La capilla de Xixón en este periodo no sufrió estrozo ningún y en ello de seguro que tuvo que ver que se pusiera la bandera británica en el edificio. Pero no parece que se celebraran cultos durante la guerra, quizás por miedo, quizás por prudencia. Tras terminar la guerra y después de algunos años, las capellas evangélicas fueron clausuradas por orden gubernativa. El 28 de Adviento del 48, el gobernador civil de Oviedo comunicó la clausura de la capilla en Xixón, acordada el 2 payares del mismo año. Y el 9 de febrero del 51 levantóse esa clausura por el gobernador civil. Entróse en una etapa de clandestinidad que las asambleas de hermanos llevaron bien, porque eran comunidades que por la su teología no entraban en política, de tal modo que libraron la persecución por motivos políticos, y para el amedrentamiento, para los torgues, para la marginación social, y era gente con experiencia y con fuerza espiritual para aguantar el momento. La comunidad protestante entamó a reunirse también en aquellos lugares al aire libre, una canterona ancianes, donde quedaban tapados de la gente, y después quedaban los praos a asintar como otras familias. Ellos acostumbraron a que los entierros, por ejemplo, tuvieran presentes los guardias de asalto que todavía vigilaban para que no falaran cuestiones políticas. No tenían problema, no entraban en política. Pero sí que tuvieron que enfrentarse a la falta de voluntad para facilitar entierros, y eso pese a la documentación oficial que ellos facilitara al gobernador. La primera autorización para realizar un enterramiento evangélico fue el 30 de septiembre de 1940 por el coronel comandante militar. Permiso que se pedía cada vez que fallecía de algún protestante de Xixón o de Asturias. Cada fallecimiento, un permiso. Con el permiso, el enterramiento. Pero todo cambió cuando por un lado aprobase la Ley de Libertad Religiosa de 1967, que ya era más bien de tolerancia, y que pidiera a las iglesias evangélicas inscribirse en un registro.
requisito que muchas iglesias non aceptaban. Temían el control de los miembros, del número de miembros, de dónde estaban, en fin. Pero las asambleas de hermanos decidieron inscribirse, porque lo que querían era estar legalizados para tener libertad para perder la su fe. Y de las primeras asambleas en inscribirse estaba la decisión. Por otro lado, llegó el Concilio Vaticano II y el ecumenismo, para el que las asambleas de hermanos tenían razón. A diferencia de la Iglesia Evangélica Española, que participara del Concilio Mundial de Iglesias y del su ecumenismo. Junto con los cambios sociales, vemos que la comunidad de Xixón tenía grandes dificultades para hacer comprender el su mensaje. Vémoslo así en dellas entrevistas y reportajes en la prensa asturiana, donde los evangélicos jueus mostraban la su decepción por no verse reflejados en los textos escritos como ellos pensaban que debían estar. Así, la Iglesia de la Transición y de la Democracia no sería la Iglesia Evangélica de Hermanos de Xixón, sino la conocida Iglesia Protestante de Naranco en Ubiu, la tercera iglesia concreta. En los años 70 del siglo XIX, ya estaban los protestantes presentes en la capital asturiana. Menciona o Clarín, una reciente. Esa comunidad protestante fuera apedreada en un incidente que fízose público y llegó a la prensa asturiana y la prensa nacional. Pero la presencia protestante en Ubiu ya era intermitente. En unos años tenemos noticias, en otros desaparecen por mucho tiempo. Pero el origen de la iglesia de Ubiu no está en la ciudad. Norma, en las iglesias surdir de otros lugares donde van a estar establecidas. Pero y así, el origen no está en Ubiu, sino en Santianes, de Besella. De ahí era natural Ramón Blanco, el primer pastor de la iglesia de Ubiu, quien emigrara a Cuba en 1940 y se hiciera protestante, regresando a finales de los 40 al su pueblo. Hasta mediados los 50 del siglo XX, los señores Blanco no fixen el su domicilio en Ubiu, en Naranco, dando nombre así a la comunidad protestante. Y un tiempo bien convulso y de fechos y situaciones abondo intolerantes. Todo ello en lo relativo al enterramiento de las personas que fallecían después de hacerse protestantes. Dependía del párroco del lugar. Muchas veces reclamaban las personas como fieles católicos y en esos lugares también dábase la circunstancia que no había ni cementerios protestantes, lógico, ni siquiera civiles. Así, las primeras noticias destacadas de los protestantes que reuníanse en Santianes tienen que ver con los enterramientos. En el año 1950 moría la anciana tía de Ramón Blanco, conocida con el nomatu de madrina. Como expresar la su fe evangélica, dispúsose que el enterramiento no fuera católico, pero el sacerdote presentóse con los monaguillos para llevar a la fallecida. Negábase el sobrín a ello, pero al día siguiente, el tercer orden del fallecimiento, presentáronse 3 sacerdotes, el capitán de la Guardia Civil, con un número, y el suez, entre otras personas. Así, por la fuerza con la presentación de documentación falsa, lleváronse el féretro y el sepelio fízose con la liturgia católica. Con los años, la situación camudaría, y así, el 8 de mayo de 1970, con el fallecimiento de José Junco Tasa de Llamera, parroquia de Fíos, de Sarriondes, y él solo cura el que da todas las facilidades para el cementerio, para el enterramiento en el cementerio católico. Casi todos los enterramientos tenían lugar al aire libre, pese a las condiciones meteorológicas como hoy de Asturias, pero en enero de 1976, por mal tiempo, el párroco de San Esteban de Basellas desea al templo católico para hacer la liturgia evangélica en antes del enterramiento del cementerio. Y he destacado también las dificultades para contraer matrimonio. Así en el caso de Manuel Martínez Capín y Pilar Llobio Pañeda, que contraen matrimonio en 1963, después de 9 años de tramitación de documentación, denegación de permisos y recurso a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que falló en favor de los contrayentes. La iglesia de Ubiu estaba formada por personas de Ubiu, pero también esparcíase por toda Asturias, de Sarriondes, Caldueño y Llanes,
Cangues, Cua en Piloña, Antrialgo en Infiesto, Villaviciosa, Cabilleros en Polasiero, Río Turbio, Figareu en Mieres, Villa García en Grao, Rengos en Cangas, Navia y Grandas de Salime. La Iglesia adaptóse súper bien al tiempo nuevo de la transición y en antes, en el diálogo ecuménico. Asina, el segundo pastor, Rubén Fernández, non rechazó la invitación para dar del Seminario Metropolitano Ubiu una conferencia del tema de la gracia desde un punto de vista protestante. Además, interesábase por los acontecimientos sociopolíticos del momento. Asina instó por 2 veces, en el marzo de 1972 y el 15 de febrero de 1973, que el muro que separaba el cementerio municipal de El Salvador entre católico y civil fuera derribado. Non siempre sus iniciativas tuvieron éxito. La Comisión Permanente del Ayuntamiento acordó el 28 de mayo del 73, pero non siempre sus iniciativas tenían éxito. Con el acuerdo del Ayuntamiento de Llanes de ampliar el cementerio, pidió que se conservase la tumba del matrimonio protestante de la Galguera, María Schneider y Ramón Sordo de Madrid. Él fuera concejal y alcalde de Llanes. Pero no hicieron caso y el Ayuntamiento llanisco permitió la destrucción de la tumba, dejando en el olvido a este matrimonio que tanto bien hiciera por Llanes. La presencia social de la Iglesia de Ubiu ya era notoria. En el año 1977, de los días 27 al 30 de septiembre, organizó en el Hotel de la Reconquista la 21 Asamblea General de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, la familia, denominación rama del tronco protestante, con mucho puxo en esos tiempos. Del acto, fízose eco la prensa y la televisión española na su sede asturiana, que ellos hizo una entrevista a los representantes evangélicos de la FIDE. Y era la primera vez en España que los protestantes aparecían en la televisión. Algo tienen los protestantes asturianos, los primeros en la radio, los primeros en la televisión. El último fecho que quiero destacar de esta comunidad protestante de Ubiu es su labor por la Biblia en asturiano. Tema del que el pastor Rubén Fernández era coordinador hasta su fallecimiento. No voy a hablar del tema porque ya se trató en la anterior conferencia. Pero también contó con el entusiasmo del pastor de las Asambleas de Dios, Corsino Fernández, en ese impulso del uso de la Biblia en asturiano en esas iglesias. Los primeros cultos en lengua asturiana tuvieron lugar en Figareu con el pastor Juan Sánchez, y constame que la iglesia de Yucones fai de sus lectores con la Biblia en asturiano. Vamos a recordar que del diálogo con el catolicismo que mantuvo siempre esta iglesia evangélica de Ubiu, que estuvo abierto a falar de la fe cristiana con los sacerdotes católicos, fieles católicos, mantuvo conversaciones con el confesor del seminario católico que estaba en un proceso de búsqueda espiritual y de inquietud. Al final, esta persona, Celso Muñiz, abandona el seminario, marcha a Holanda y fase protestante. Allí ocúpase del gallego asturiano con la su tesis doctoral El habla del Valledor, estudio descriptivo del gallego asturiano de Allande, Asturias. Tesis doctoral publicada en 1978. Otro sacerdote del seminario, en aquellos tiempos, que abrazaría la fe protestante en ese diálogo que mantenía, y era Enrique Fernández. Fino, dando un vistazo a las comunidades protestantes que ahora mismo crecen en España y que también surgen en Asturias. Quizás sean güeyes más conocidos por la su liturgia, que a muchos suena ellos por relacionarlo con los cultos de las iglesias negras de los Estados Unidos, en su gospel, el diálogo emotivo con las prédicas de los sus pastores, son las iglesias pentecostales. Sé que queden en el tintero comunidades como las iglesias de Avilés, que surgen al impar del proceso industrial que vive la ciudad en los años 60, pero faltame tiempo y quería hacer mención a este grupo nuevo, que hoy es el grupo protestante mayoritario en Asturias. Hay 3 grupos en este caso. Están las iglesias pentecostales, y
falaré de unes en concreto, y hay unas iglesias étnicas. Una vez más, el protestantismo asturiano é pionero. Esperemos que non salgamos moi enchíos nesta tarde e que al finalizar esta conferencia los protestantes faigamos tamén reflexión e autocrítica de nos mesmos. Pero el movimiento pentecostal, que é un movimiento del siglo XX, vamos a decir que é relativamente nuevo, tiene sus comienzos en los años 20 en Xixón, donde llegan los primeros misioneros a España. En Xixón empieza y establece la primera iglesia pentecostal en España. A poco los pastores, un sueco y un español, van a compatibilizar esta iglesia en Xixón con la apertura de otra en Madrid. Esta iglesia pentecostal en Xixón establecerá una capilla en la calle de García y estará abierta hasta la guerra civil, que como tantas cosas interrumpió el labor de los evangélicos. Después de la guerra, los esfuerzos van a centrarse todos en Madrid, iglesia que todavía existe, y los miembros que estaban en Xixón van a integrarse en la Asamblea de Hermanos. Por lo tanto, hay que esperar a finales de los años 50 para ver otra iglesia pentecostal en Xixón, en este caso José Rego, que viene de Galicia para formar una iglesia al Empar que establece una empresa. La capilla establecióse en Acá y Balmes hasta hace poco tiempo, en el que esta iglesia, hoy, primera Asamblea de Dios de Asturias, establece una nueva capilla en el barrio de Contrejes, que es el barrio más religioso de Asturias, porque en él concéntrense 4 confesiones religiosas diferentes. Y es una iglesia muy activa en la ayuda social. Las iglesias pentecostales son unas iglesias muy activas socialmente, junto con el Banco de Alimentos prestan asistencia social a muchas familias y son un factor de integración social de inmigrantes, de manera especial con los que llegan de América Latina. Quisiera mencionar que una de las iglesias pentecostales en general, el movimiento pentecostal, en los años 80 establece una ONG para ayudar a las personas en la drogadicción y para acompañarles en su proceso de desintoxicación. Y es importante mencionarlo porque ya antes de que surge en la sociedad una sensibilidad a este tema y surgen otros movimientos que tienen hoy una importancia grande, ¿no? Y es importante mencionarlos porque con ocasión de los entonces premios Príncipe de Asturias, en el año 1988, serán recibidos por el príncipe Felipe, al que entregarán una Biblia. Pero volviendo a las Asambleas de Dios, son la rama protestante que más crece en los últimos años. Tienen iglesias a más de Xixón, en Avilés, en Nubieu, en Tineu, en Piedras Blancas, en Polasiero, en Pola Llaviana. Pero junto con estas iglesias de las Asambleas de Dios pentecostales y las otras iglesias pentecostales independientes, quizás no tan nomás por no pertenecer a una familia tan grande como las Asambleas de Dios, surgen otras iglesias de carácter étnico. Y un tercer grupo que hay que mencionar, que son iglesias cuyos rasgos protestantes, vamos a decir, están más diluidos, o al menos no parece que hay acuerdo para nomar los protestantes. Son iglesias que están muy centradas en un liderazgo, en el liderazgo del líder, que asume un papel carismático de guía en todas las esferas de la vida y con ciertas enseñanzas que no parecen propias del protestantismo. Pero bueno, ya digo, hay debate en esto, hay discusión a este respecto. De las iglesias étnicas, la más conocida
muy reciente, porque ya también de los años 70, son las iglesias que se conocen como iglesias de Filadelfia, que son de etnia gitana, que entamen a finales de los años 70 en Asturias y atópense en muchas ciudades. Son conocidos como los Aleluya, por la su expresión común nos seus cultos. Las iglesias étnicas, de las que falaba, que hacía referencia, suelen ser iglesias inestables, pues dependen de los miembros que tengan un lugar determinado, y eso también afecta a las iglesias pentecostales. Son población nómada que muévese allí donde atopen el trabajo, y la que haber crisis hizo que muchas personas desplazárense a otros lugares, regresaran a países de origen, lo que hizo entrar en crisis de algunas iglesias. A los evangélicos protestantes asturianos no nos resulta raro las iglesias étnicas, porque ya lo que hacían nuestros antepasados cuando emigraban a Europa, establecerse en países, algunos de ellos protestantes, no se integraban en la iglesia protestante alemana o francesa, sino que solían reunirse en comunidades de españoles, hablando español y el culto en español, problema bien para la segunda generación. Y las iglesias étnicas que hay en Asturias, pues tienen este problema, sirven ellos de integración, sirven para sentirse acompañados, para estar juntos, para facilitar ellos la vida, pero la segunda generación enfrentará otro tipo de problemas. Entamamos en un nuevo tiempo, y de lo que sean los evangélicos, los protestantes, verase, y no voy a decir yo qué en respecto a esa reflexión, esa crítica que tenemos que hacer. Pero sí quería, en esta tarde, hacer mención de esas tres iglesias concretas para mostrar, para hacer ver que cada tiempo histórico, porque cada una tuvo su tiempo y su momento, cada una de ellas respondió de una manera al su tiempo, y respondiendo a ese tiempo, dejáronos esta cosecha muy variada, de muy diferentes formas. Y el reto de hoy, es que está semando las iglesias protestantes evangélicas. Ya digo, eso verase con el tiempo, y seguro que será en otro ciclo de conferencias y otra persona la que nos diga, nos fale de ese tema. Yo estoy abierto, no sé si está previsto, estoy abierto a truques, preguntas, lo que sea. Muy bien, gracias. Detalles curiosos y cosas que formen parte de la historia de Asturias, ¿no? Bueno, efectivamente, si de aquí del público quiere hacer algún comentario, pregunta, pues él muy prestoso, seguramente si sabe hacerlo, pues responderá. Así que queda abierto un turno. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Es que a mí me sorprende cuando habló de un matrimonio que tenía una pareja que tenía problemas, no hablo asturiano bien, entonces hablo castellano malamente. Entonces, me sorprende mucho, sobre todo, porque yo me he apellido Pañeda y no sabía que yo tenía algún pariente lejano que había sido de la iglesia evangélica. Yo no pertenezco a la iglesia evangélica, pero me interesa mucho, me interesa todo. Entonces me gustaría, ya que usted tiene los datos, me dijese de qué población era. Yo, mis raíces son de Noreña, que está cerca de un pueblo que se llama Pañeda, y de ahí salimos todos. También en Pola de Siero, no somos muchos, pero vamos, también hay alguno. Entonces, a ver si ya que tiene, parece que tiene ahí la información, me podía dar algún detalle.
No sé si la pregunta queda grabada desde allí. Sí. Bueno, me pregunto por el dato concreto de la población. En la población concreta no la sé, tendría que tirar de apuntes y refrescar la memoria. Pero son del oriente, del oriente de Asturias. Sí, son del oriente de Asturias. Es la época de la iglesia de Oviedo, que está todavía en las zonas antiales y haciendo obra por todo ese oriente, aunque al tardar 9 años ya nos plantamos en los años 60. 9 años porque, vamos, quisieron estar con toda la documentación legalizados y tuvieron que ir recurriendo hasta llegar a la sala cuarta del Supremo. Pero el dato concreto de la población, de dónde eran, no lo tengo aquí, no puedo en ese sentido comentar. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, prestosísima, la charla, prestóme por la vida. Prestóme muchísimo también la referencia a don Lorenzo, porque fue también, además desde la no creencia, primer bibliotecario de esta casa. Entonces, mi pregunta, si quieres, se la formulo también de manera particular, pero es la siguiente. Es que tengo un investigador al que no le puedo ayudar mucho porque no sé dónde investigar, investigando la comunidad protestante de Caldueño. ¿De Caldueño? Caldueño, en Llanes, sí. Sí. Ella es la... Es que yo soy la bibliotecaria ahora aquí. Y entonces, a lo mejor es mejor que ella escriba correo o de manera sí, pues facilito a través de la familiares. Pero es que no sé cómo ayudar porque encuentro muy pocos datos. Alguno está en el oriente y en el pueblo, que son 2 diarios, pero no topamos nada más. Sí, es una... Sigue en la cosa popular, la familia de los protestantes de Caldueño, eso sigue, pero documentado no encuentro, no toco nada. Sí, la familia, hay familiares, sí, están en iglesias en Gijón, que por acceso directo a los familiares tendría el investigador. El problema del protestantismo en Asturias es que no ha dejado mucho rastro documental. Hay iglesias en España que sí conservaron archivos, actas, documentos de diverso tipo. El gran problema en Asturias es que esa documentación no se encuentra tan fácilmente, es más bien escasa. Ahí hay un inconveniente de que ciertas familias lo guardan como papeles personales y por lo tanto no está a disposición ni siquiera de investigadores, no hay posibilidad de acceso, lo cual es una pena. Y por otro lado, porque no dejaron mucha constancia, por ejemplo, una iglesia de tantos años como la Iglesia Evangélica de Gijón, que podría haber dejado muchísima documentación, pues no tiene casi ningún acta registrada de reuniones. Y entonces la documentación el problema de investigación del protestantismo en Asturias es precisamente este. Entonces hay que tirar mucho de memoria oral y contrastarla con lo que se escribió en aquella época y contrastarlo con autores más modernos, buscando ahí encontrar cuál es el camino. Y fotografías, bueno, rastrear. Entonces, en la memoria oral es donde puede tener labor respecto a la familia en Caldueño, porque no sé si quedó claro en la exposición lo que quise dejar de vez en cuando con tanta pincelada. Sé que son muchos datos, algunos muy anecdóticos, muy dato concreto, pero quería ir al terreno de la persona, de las personas involucradas, ¿no? de las personas afectadas. De que es una fe más allá de la comunidad, es una fe que afecta a personas. De ahí el énfasis en que 2 iglesias empiezan con reuniones en una casa, por ejemplo. Y entonces
entonces se ve que en todos los pueblos siempre había una familia o una persona que encontraba la fe protestante, que encontraba una verdad que hasta entonces le era oculta, que desconocía, que ignoraba, que no se le había enseñado bien, ¿no? Podemos decirlo de muchas maneras. Y entonces se hacía protestante. Entonces, o lo visitaban, porque los medios de desplazamiento no eran tan como ahora, que facilitaban tanto las cosas, o los visitaban de vez en cuando, o se desplazaban, se movían por presiones vecinales, por búsqueda de trabajo, y esa es la realidad. Entonces encontramos en aldeas, en pueblos, siempre una familia. Me salgo un poco del tema, pero yo me encontré en León, hablando en un pueblo de León, hablando con dos ancianos, un matrimonio mayor, y entonces siempre que hablo así con personas mayores, tiro un poco los globos sonda a ver por dónde sale el tema. Y entonces, hablando con este matrimonio, me dicen, pues nosotros, me parece que era ella, tenía un tío que había dejado un baúl con libros, pero estaba prohibido en casa abrir el baúl. Estaba prohibido. Sí, mi madre, no, eso no lo tocar, que son libros prohibidos. Vale, entonces por ahí va uno tirando del hilo, entonces va haciendo ya preguntas más directas, a ver hasta qué punto libros de contenido político, o más bien era un tema en cuestión de tal. Entonces, claro, hablan del ostracismo social de esa persona, que en el pueblo no era bien mirado. Entonces ya uno va... Y entonces hay mucha memoria oral cuando nos encontramos con esto. Y las iglesias que estaban así formadas, e incluso en el caso de Bisuyu, hay poca documentación. Las intervenciones... Bueno, no quisiera yo dejar sin decir la importancia... perdón. Sí, perdón. Bueno, me ha gustado mucho la conferencia, la he seguido con mucho gusto y me ha rememorado muchas cosas. Yo también, como protestante de tercera generación, pues he conocido toda esa etapa a través de la familia, ¿no? del siglo pasado y de principios ya del siglo XIX. Porque también digamos que el Evangelio llegó a mi familia a través de, fijaos, en Sierra Morena, ¿no? Donde vinieron unos misioneros, donde las minas de los británicos pues estaban allí, unos misioneros llegaron. Bueno, esa fue un poquito la historia. Entonces, bueno, la he seguido con mucho gusto porque también conozco un poco la iglesia de Santander, en la cual también me formé, y efectivamente también teníamos a un policía allí en una casa donde se reunían pues para ver qué se hablaba allí. El policía, al cabo de 2 meses, se cansó y, porque claro, allí no escuchaba nada más que hablar de Dios, entonces no le gustaba, se marchó. Pero es lo último que me ha llamado mucho la atención cuando has hecho esa consideración de acerca de qué significa ahora las iglesias con tantas personas que vienen de otros lugares y en qué medida va a cambiar el panorama, ¿no? Evangélico. Bueno, es una pregunta que se contestará bien en un futuro, pero a mí hay una riqueza extraordinaria. Yo creo que en cierta medida a veces piensa uno que ha perdido la esencia del español, ¿no? Pero eso que nos está viniendo, ojo, con sus problemas también, porque vienen cada uno con sus matices, pero hay una riqueza extraordinaria y eso también ha hecho que las iglesias también crezcan, se revitalicen, porque es verdad que sangre nueva y espíritu nuevo revitaliza, y yo no sé si eso será una conclusión de dentro de 40 años acerca de qué significa en este tiempo tanta llegada de otras personas que se han formado espiritualmente en otros lugares. No sé, yo creo que otros también vienen aquí y se reencuentran espiritualmente. Venían con sus vidas deshechas, con sus problemas y encuentran otra cosa. ¿Qué te parece a ti? Bueno, la reflexión quería dejarla al
final, porque no quería que la exposición fuera meramente una visión al pasado, sino que fuese una reflexión en base a la historia y a estos datos anecdóticos. No sé si lo logré, pero esta era la idea. Ver tres comunidades concretas en tres periodos históricos respondiendo a su momento, para llegar aquí, a este tema, a hoy, a lo que se vive hoy, a la realidad de hoy de Asturias, y por lo tanto cómo debe responder a la Iglesia evangélica a esa realidad. Los mimbres que tiene y qué puede hacer con esos mimbres. Entonces, esta era la idea, junto con el hecho de animar y empujar, por decirlo de alguna manera, viendo lo que hicieron otras iglesias y que en el pasado, ¿no? Lo que hicieron cada una en su momento y cómo desafiaron y nos dejaron unos frutos y una cosecha. A la vez que también servía de reflexión cómo hay iglesias muy pujantes en un momento determinado, luego se difuminan precisamente por no saber responder a ese momento. Ese es el reto. Entonces, la visión histórica sencillamente pretendía que fuese una reflexión para después, el segundo tiempo de esta conferencia, una reflexión sobre lo que estamos ahora caminando, con esa perspectiva hacia adelante. ¿Alguna intervención más? Bueno, que no quería yo dejar pasar el comentario de la importancia que Lorenzo Rodríguez Castellano y Celso Muñiz tienen en la lingüística asturiana, especialmente más conocido y más prolífico Lorenzo Rodríguez Castellano, que es uno de los, cualquiera que entame a estudiar filología asturiana sabe que Rodríguez Castellano es uno de los lingüistas más prestigiosos y más importantes, estudioso del asturiano occidental y central, y Celso Muñiz del gallego asturiano, efectivamente. Bueno, si no hay más intervenciones, más nada, la verdad, felicitar a José Luis Álvarez Tirriu por la estupenda conferencia que nos dio. Por cierto, tengo que decir que la que más gente tuvo del ciclo, lo decía también, y felicitarte y bueno, cerrar el ciclo. Está grabado, la conferencia va a colgarse en YouTube cuando lo anuncie el RIDEA, y como todos los ciclos de conferencias del RIDEA tendrá una publicación independiente, un volumen con las 4 conferencias, pero esto de aquí a que pasen bastantes meses. Muchas gracias por la su asistencia y más nada.